Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre la pregunta: ¿responde Jesús y solo Jesús a la identidad del Mesías? Y también podrán ver en el título del video el número 10, porque este es eh, el décimo video de esta serie en este canal, en el cual pueden encontrar la lista de reproducción titulado El caso de Cristo, porque es un estudio que estoy haciendo sobre el libro El caso de Cristo del autor Lee Strobel. Este autor empezó a hacer esta investigación sobre el cristianismo, ya que su esposa se volvió cristiana y él, perdón, era ateo. Entonces él se puso a investigar sobre el cristianismo a modo de refutarlo y se terminó dando cuenta que el cristianismo es verdadero, que hay suficientes argumentos razonables para poder creer en que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, yo no me voy a dejar llevar solo por lo que él diga. Yo hace un tiempo dije: si Dios existe, tengo que comprobarlo por mi propia cuenta y no por lo que un pastor, un cura, lo que sea, un líder religioso me diga, ni por lo que mi mamá o mi familia me diga. Tengo que creer en algo en lo cual yo tengo razonamiento lógico para eso. Entonces, así fue como yo empecé a investigar la investigación de él, valga la redundancia, pero ahora quiero compartir esos argumentos porque muchas veces creemos que creer en que Cristo es Rey es igual a creer que con Buda vamos a encontrar la iluminación, o creer que Alá es otro nombre de Dios, cuando no es así. Y hay suficientes motivos para creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en esta serie de videos, a partir del séptimo, si no me equivoco, estamos tratando temas un poco más filosóficos. Si quieren ver un poco más sobre temas un poco, perdón, me estoy haciendo gol, pero si quieren ver videos con un poco más de contenido científico o pragmático, por llamarlo de algún modo, les invito a que vayan en los primeros videos, en el cual vemos por qué son documentos históricos válidos los evangelios, sobre qué dice la arqueología, eh, qué dicen otros escritos históricos aceptables afuera de los evangelios acerca de Cristo. Entonces, les invito a que ustedes escuchen y vean esos videos, y si no les parecen convincentes estos argumentos, investiguenlos por su propia cuenta. ¿Y por qué? Porque Cristo dijo que solamente a través de Él podemos ser salvos. Y eso es una frase muy fuerte. Quiere decir que Cristo nos ha venido a salvar del pecado. Y si es cierto, quiere decir que la eternidad de cada uno de nosotros está en juego, ya no solamente nuestra eternidad, sino también la eternidad de nuestros seres queridos. Él dijo, que en el video anterior hablamos, que algunas personas se van a ir al infierno por no creer en Él. Y eso no es algo, ya digo, para tomarnos a la ligera. Quiere decir que sí tenemos que darle a Cristo el lugar que Él demanda. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entregando nuestra vida por completo. ¿Qué es entregarse a Cristo? Ya vamos a entrar en el tema de hoy, pero me parece necesario siempre hacer esa introducción en todos los videos para que no nos confundamos. Porque yo aquí no te vengo a decir que si querés entregar tu vida a Cristo, tenés que ir a la iglesia tal, tenés que pertenecer a la iglesia católica, a esta iglesia de cristianos protestantes, a estos donde se ponen a saltar, o a estos donde hablan raro. No, no te estoy diciendo que vayas a esos lugares. Capaz que vas a hablar raro, pero es porque el Espíritu Santo va a poner en vos. Pero ese es otro tema. Eh, Entregarse a Cristo no es ir todos los sábados, o todos los domingos, o todos los días, de lunes a domingo, a cierta organización religiosa. Pudieras hacerlo, no digo que está mal, pero definitivamente no es el meollo del asunto. Entregarse a Cristo es vivir completamente para Él todos los días, desde que te dormís hasta que te levantás, hasta que vas a trabajar y estudias, haces todo lo que haces. Entregarse a Cristo tampoco significa que entonces vas a dejar de estudiar y vas a dejar de trabajar y solamente vas a pasar orando o de rodillas todos los días, ya no vas a comer ni te vas a bañar. No, no quiere decir eso. Quiere decir que vas a seguir estudiando, vas a seguir trabajando, pero ahora lo vas a hacer para Cristo.
tu dinero ya no lo vas a usar para vos, ahora lo vas a usar para Cristo. ¿Qué significa trabajar para Cristo? Que si sos vendedor, a tus clientes los vas a tratar como si a Cristo mismo le estuvieras vendiendo, pero también que ellos sientan que Cristo mismo es el que les está vendiendo. Vas a comportarte como Cristo. Si estás estudiando, no vas a estudiar solamente para pasar el curso, vas a estudiar para honrar a Cristo con tus notas, sacar la mejor calificación posible. En tu casa, vas a tratar a tu prójimo, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a todas las personas con las que te relacionas, vas a tratarlas como si a Cristo mismo estuvieras tratando, y vos también vas a demostrarles a ellos como si Cristo mismo los estuviera tratando a ellos. Que ellos vean a Cristo a través de tu vida. Entonces, en pocas palabras, eso es entregarse a Cristo. El dinero es muy importante. Ya no lo ocupamos solamente para nosotros. De hecho, Cristo dijo, y esto ya entraríamos en otros temas, no me quiero alargar, pero sí me parece importante también, y no lo he mencionado en videos anteriores. Cristo habla del dinero y dice, no se preocupen por el mañana, si tienen suficiente para hoy, con eso tienen. Entonces vos tu dinero ya no lo guardás por si mañana lo necesitas. No te estoy diciendo que lo vas a gastar todo, pero quiere decir que si ves una necesidad en tu prójimo que no tiene para comer y decís, no sé, yo tengo de aquí, por ejemplo, tengo $100, le puedo dar $2 a él, le puedo dar $3 para que compre un almuerzo porque tiene hambre y nadie, o sea, está desempleado, está en malas condiciones. Puedo comprarle un almuerzo ahora. Mañana Dios me va a proveer. Y Dios ve eso y no te va a dejar valiendo, no te va a decir, y la regaste, yo te dije que yo te di ese dinero, ahí cosa tuya. No, Dios te va a proteger, Él te va a proveer. Repito, no estoy diciendo que entonces le vas a dar los $100 a Él, o vas a buscar personas y le vas a dar todo el dinero. Que lo pudieras hacer fácilmente, pero sería una forma muy kamikaze de vivir y, y sería interesante hacerlo, pero no te estoy diciendo que todos tenemos que hacer eso todos los días. Pero lo que es un hecho es que tu dinero ya no solamente lo vas a manejar para vos, sino que ahora va a estar a disposición de aquellos que lo necesitan. Aquellos que están en una enfermedad, eh, los que están en la cárcel y que nadie les paga la comida, aportarles algo, porque eso es el Evangelio. Entonces, en pocas palabras, así lo resumiría yo y tengo argumentos para eso, pero no es el video, así que si tenés alguna pregunta al respecto, puedes dejarla en la caja de comentarios y con mucho gusto profundizamos en eso. Entonces, todo esto que estoy hablando solamente es verdad si Jesús cumple con todas las preguntas que hemos tratado hasta ahora y que vamos a seguir tratando. Ahora vamos por la 10ª. Y si es verdad que Jesús y solo Jesús responde a la identidad del Mesías, entonces quiere decir que sí tenemos que darle el lugar que Él se pertenece, que Él le pertenece y que Él nos demanda. Así que, dicho eso, empezamos con el tema y el capítulo Lee Strobel lo empieza con una historia que me parece muy interesante de leer. Y dice, era una tarde tranquila de un sábado en la casa de los Hiller en Chicago. Clarence Hiller había pasado la tarde pintando los detalles de la parte de afuera de su casa de 2 pisos. A la noche, él y su familia se fueron temprano a dormir. Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría las leyes penales de los Estados Unidos para siempre. Los Hiller Los Hillers se despertaron a la madrugada del 19 de septiembre de 1910, mira si no ha llovido desde entonces, y tuvieron sospechas al percatarse que una luz de gas cerca del cuarto de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar, su esposa, escuchó una sucesión rápida de sonidos, una lucha, 2 hombres que ruedan por las escaleras, 2 disparos y el portazo de la puerta del frente. Salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto a menos de 1 milla del lugar. Tenía sangre en la ropa y se había lastimado el brazo izquierdo. Ambos, dijo, a consecuencia de haberse caído en un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había utilizado para dispararle a Clarence Hiller, pero no podían determinar si era el arma del delito. Sabiendo que necesitaban mucho más para condenar a Jennings, los detectives peinaron el interior del domicilio de Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho resultó evidente.
el asesino había entrado por la ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a la ventana, impresa por siempre en la pintura blanca que la propia víctima había aplicado cuidadosamente al marco unas horas antes de su muerte, encontraron 4 huellas digitales de una mano izquierda. La evidencia dactilar era un concepto nuevo en ese tiempo, habiéndose presentado poco tiempo antes en una exhibición policial internacional en San Luis. Hasta ese entonces, las huellas digitales no se habían usado para condenar a alguien por homicidio en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones por parte de los abogados de la defensa de que ese tipo de evidencia no era científico y admisible, 4 oficiales testificaron que las huellas digitales en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Lenin y solo con las suyas. Este es un punto importante. Las huellas dactilares coincidían con las de él y solo con las de él. Sigo con la historia. El jurado halló culpable a Jennings. La Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico y poco después fue ahorcado. La premisa detrás de la prueba dactilar es sencilla. Cada individuo posee líneas únicas en los dedos. Cuando la impresión que se encuentra en un objeto coincide con el patrón de las líneas de los dedos de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que ese preciso individuo tocó el objeto. En muchos casos criminales, la identificación dactilar es la evidencia central. Lee Strobel también nos menciona otra historia en la cual él cubrió un juicio en el que una sola huella dactilar que se encontró en el envoltorio de celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la prueba dactilar. Bien, ¿pero eso qué tiene que ver con Jesucristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías de Israel y del mundo. En las escrituras hebreas, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías, quien sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. En efecto, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que solo podía coincidir con el ungido. De esta manera, los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento? ¿Cómo sabemos que él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Para eso, Lee Strobel, el autor del libro, entrevistó al doctor Luis Lápides, un judío con maestría en divinidades y maestría en teología. Para una persona con su herencia, la pregunta de que si Jesús es el tan esperado Mesías trasciende la teoría. Por eso Lee Strobel empezó la entrevista invitando a Lápides a que nos contara la historia de su travesía espiritual, la cual es una historia maravillosa. Es increíble. Empiezo. Como sabe, vengo de familia judía, comenzó el erudito Lápides. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante 7 años en preparación para el bar mitzvah. Aunque considerábamos que esos estudios eran muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida diaria. No dejábamos de trabajar en el Shabbat, no teníamos un hogar kosher, sonrió mientras decía esto. Sin embargo, en los días festivos más importantes asistíamos a la sinagoga más ortodoxa porque de alguna manera mi padre sentía que ahí era donde había que ir, si uno quería tener una relación seria con Dios. Cuando Lee le preguntó de qué le habían enseñado sus padres acerca del Mesías, la respuesta de Lápides fue precisa. Nunca surgía el tema, dijo en tono desapasionado. Bueno, no lo dijo como yo lo dije. Él dijo, bueno, nunca surgía el tema, en tono desapasionado. Perdón, lo leí mal. ¿Quiere decir que ni siquiera se trataba? Le preguntó. Nunca, reiteró él. Ni siquiera recuerdo que hubiera sido un tema en la escuela hebrea. ¿Y de Jesús se hablaba alguna vez? Se mencionaba su nombre. Solo en forma despectiva, observó con agudeza. Básicamente, no se hablaba de él. Mi impresión de Jesús viene de las iglesias católicas, dice Lápides. Ahí estaba la cruz, la corona de espinas, el costado traspasado, la sangre que emana de su cabeza. Para mí, no tenía sentido. ¿Por qué adoraría uno a un hombre en una cruz con clavos en las manos y en sus pies? Nunca pensó que Jesús tuviera conexión alguna con el pueblo judío.
simplemente pensaba que él era un dios de los gentiles. ¿Creía usted que los cristianos estaban en la raíz del antisemitismo?, le preguntó Lee. Los gentiles eran mirados como sinónimos a los cristianos, y se nos enseñaba que teníamos que ser cautelosos porque podía haber antisemitismo entre los gentiles, respondió. ¿Diría que usted desarrolló algunas actitudes negativas hacia los cristianos? En verdad, sí, contestó Lápides. En realidad, cuando me presentaron el Nuevo Testamento, sinceramente pensé que en esencia sería un manual de antisemitismo. Cómo odiar a los judíos, cómo matar a los judíos, cómo masacrarlos. Pensé que el American Nazi Party, el partido nazi estadounidense, debería sentirse a gusto usándolo como libro guía. Es muy triste la idea que tienen algunos de los cristianos y lastimosamente por culpa de otros cristianos. Esto no lo dice el libro, pero creo que comienza una búsqueda espiritual. Ahora sí vamos con la historia de Lápides, que es una historia maravillosa, ahora que la vemos en retrospectiva, pero sí fue una vida muy dura para él. Bien, vamos. Lápides dice que varios incidentes durante su desarrollo atenuaron su lealtad al judaísmo. De inmediato se centró en lo que claramente era el episodio decisivo de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, relató. Eso verdaderamente clavó una estaca en el corazón religioso que pude llegar a tener. Me preguntaba, ¿cómo entra Dios en juego? ¿Por qué no fueron a pedir consejo a un rabino? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente en forma práctica? Ni siquiera había podido lograr que mis padres permanecieran juntos. Cuando se separaron, mi vida también se separó en dos. Además, en el judaísmo no sentía que tenía una relación personal con Dios. Tenía muchas ceremonias y tradiciones preciosas, pero Dios era el Dios lejano y apartado del monte Sinaí que dijo: estas son las reglas, si viven cumpliendo con ellas, estarán bien. Nos vemos. Y allí me encontraba, en un adolescente con un torbellino de hormonas, preguntándome: ¿se identifica a Dios con mis luchas? ¿Se interesa por mí como individuo? Pues bien, al menos no de una manera que yo pudiera ver. El divorcio causó una etapa de rebeldía. Sumido en la música y bajo la influencia de los escritos de Jack Kerouac y Timothy Leary, no sé cómo se pronuncian esos nombres, pasaba demasiado tiempo en los cafés de Greenwich Village como para ir a la universidad, por lo que se hizo vulnerable al reclutamiento. O sea, se la pasaba en vicios. En 1967 se encontró al otro lado del mundo en un barco de carga cuyo contenido volátil, municiones, bombas, cohetes y otros proyectiles altamente explosivos, los convertían en un blanco tentador para el Vietcong. El Vietcong fue creo que fue el ejército que peleó contra Estados Unidos el ejército comunista, que peleó contra Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Recuerdo cuando me dijeron en la orientación en Vietnam: 20% de ustedes probablemente se muera y el otro 80% probablemente contraiga una enfermedad venérea o se vuelva alcohólico o caiga en las drogas. Pensé, ni siquiera tengo el 1% de probabilidades de salir normal. Vaya motivación que tenían estos soldados. Era un periodo muy oscuro. Presencié el sufrimiento, vi bolsas de cadáveres, vi la devastación de la guerra. Y me encontré con antisemitismo entre algunos de los soldados. Unos pocos del sur incluso una noche quemaron una cruz. Probablemente quería distanciarme de mi identidad judía. Quizás fue por eso por lo que comencé a explorar las religiones orientales. Lápides leyó libros sobre filosofías orientales y visitó templos budistas mientras estuvo en Japón. Me molestaba mucho todo el mal que había presenciado y estaba tratando de encontrar una forma de lidiar con eso a través de la fe, comentó. Solía decir: si hay un Dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji, lo tomaré de una forma u otra. Sobrevivió a Vietnam, regresó a su casa con un gusto adquirido por la marihuana y con planes de hacerse sacerdote budista. Trató de vivir una vida asceta de autonegación, o sea, que quiere decir reprimiendo sus deseos, con tal de, bueno, aquí lo dice, asceta de autonegación en su esfuerzo por librarse de su mal karma, por las malas acciones de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que nunca podría enmendar todas sus transgresiones. Lápides se mantuvo en silencio por unos momentos. Me deprimí, explicó. Recuerdo que una vez que subí al metro y pensé: quizá lanzarme a las vías sea la respuesta. Podría librarme de este cuerpo y unirme con Dios. Estaba muy confundido.
y para empeorar las cosas comencé a experimentar con el LSD. Esta es una historia que sinceramente parece sacada de una película de terror. Eh, Tal vez no de terror, pero sí muy, muy dura de ver, de drama. En busca de un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde siguió su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas, pero lo hallé vacío, recordó. El budismo chino era ateo, el budismo japonés adoraba estatuas de Buda, el budismo zen era demasiado abstracto. Fui a reuniones de la Iglesia del Cristo científico, pero allí eran muy manipuladores y controladores. El hinduismo creía en todas esas orgías locas de los dioses y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido, nada me satisfacía. Incluso acompañó a unos amigos a unas reuniones con influencias satánicas. Solía observar y pensar, algo está pasando aquí, pero no es bueno, comentó. En medio de mi mundo descontrolado por la droga, les dije a mis amigos que creía que existía un poder maligno que estaba más allá de mí, que podía obrar en mí, que existía como entidad. Había visto suficiente mal en mi vida como para creerlo. Con una sonrisa irónica dijo, creo que acepté la existencia de Satanás antes de aceptar la existencia de Dios. No puedo creer en Jesús. Era 1969. La curiosidad de Lápides lo llevó a visitar Sunset Strip, que es como una calle con muchos bares y cosas así en Hollywood, si no me equivoco. Eh, bueno, fue a Sunset Strip para observar boquiabierto un evangelista que se había encadenado a una cruz de 8 pies para protestar contra la forma en la que los dueños de cantinas se las habían arreglado para desalojarlo de su ministerio en un local comercial al frente. Allí en la acera, Lápides se encontró con algunos cristianos que lo sumieron en un debate espiritual improvisado. Algo bravucón comenzó a atacarlos con filosofía oriental. No hay un Dios allí, dijo señalando al cielo. Nosotros somos Dios. Yo soy Dios, ustedes son Dios. Solo tienen que darse cuenta de ello. Muy bien, si eres Dios, ¿por qué no creas una roca? Le respondió una persona. O va a aparecer algo. Eso es lo que Dios hace. En su mente, confundido por las drogas, Lápides imaginó que estaba sosteniendo una roca. Ah, sí, bueno, aquí tengo una roca, anunció mientras extendía su mano vacía. El cristiano se mofó de él. Esa es la diferencia entre tú y el Dios verdadero, respondió. Cuando Dios crea algo, todos lo pueden ver. Es objetivo, no subjetivo. Lápides lo captó. Después de meditarlo por un momento, se dijo, si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. Basta de esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si es que va a tener significado alguno fuera de mi propia imaginación. Cuando uno de los cristianos mencionó el nombre de Jesús, Lápides trató de repelerlo con su respuesta preparada. Soy judío, respondió. No puedo creer en Jesús. Un pastor habló. O sea, perdón, lo leí mal. No puedo creer en Jesús, dijo Lápides. Y un pastor habló. ¿Conoce las profecías acerca del Mesías? Le preguntó el pastor. La pregunta lo tomó por sorpresa. Profecías, replicó Lápides. Nunca supe de ellas. El ministro asombró a Lápides al mencionar algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Un momento, pensó Lápides. Él está citando mis escrituras judías. ¿Cómo puede ser que Jesús esté allí? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lápides se mostró escéptico. ¿El Nuevo Testamento está allí? Preguntó. El pastor asintió. Está bien, no voy a leer el Antiguo Testamento. Está bien, dijo Lápides, voy a leer el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro. Eso fue lo que le dijo Lápides al pastor. La respuesta del ministro lo desconcertó. Muy bien, dijo el pastor, solo lea el Antiguo Testamento y pídale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que le muestre si Jesús es el Mesías, porque Él es su Mesías. Vino al pueblo judío primero y luego fue a salvar el mundo. Para Lápides, todo esto era información nueva, información intrigante, información sorprendente. Así que regresó a su apartamento, abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a rastrear a Jesús en las palabras que se habían escrito cientos de años antes de que naciera el carpintero de Nazaret, traspasado por nuestras rebeliones. Y aquí vamos a leer una parte de la Biblia que a mí siempre me hace llorar porque me recuerda el amor de Dios y de Jesús. Así que si escuchan que estoy como queriendo llorar, perdón. Igual voy a tratar de ir pausando. Bueno, constantemente pauso, creo que no se, espero que no se escuche demasiado el cambio en el que pauso la grabación. Pero bien, aquí vamos.
Al poco tiempo, comentó Lápides, ya estaba leyendo el Antiguo Testamento cada día y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta mayor que Moisés que vendría y al que deberíamos escuchar. Pensé, ¿quién puede ser mayor que Moisés? Sonaba como el Mesías, alguien tan grande y respetado como Moisés, pero un maestro mayor y una autoridad mayor. Me agarré fuertemente de eso y continué en su búsqueda. A medida que Lápides avanzaba en las escrituras, frenó en seco ante Isaías 53. Con claridad y especificidad, en una predicción obsesionante envuelta en poesía exquisita, se encontraba un retrato de un Mesías que sufriría y moriría por los pecados de Israel y del mundo. Todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por este suelo de tierra. Procedo a leerlo. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido. Nosotros, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto se encuentra en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 9 y finalmente el versículo 12. Es el último que leí. Les invito a que ustedes lo lean por su propia cuenta y es maravilloso cómo vemos el amor de Dios allí. El amor de Dios y el amor de Jesús y del Espíritu Santo, obviamente. Lápides reconoció, ahora sí sigo con la historia de Lápides. Lápides reconoció el retrato instantáneamente. Era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas por las que había pasado cuando niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se daba cuenta que había sido traspasado por nuestras rebeliones porque cargó con el pecado de muchos. Al igual que los judíos en el Antiguo Testamento buscaban la redención de sus pecados mediante un sistema de sacrificios de animales, aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios para el sacrificio final, que pagó por el pecado de una vez y para siempre. Aquí estaba la personificación del plan redentor de Dios. Ese descubrimiento fue tan pasmoso que Lápides solo pudo llegar a una conclusión: era un engaño. Creía que los cristianos habían reescrito el Antiguo Testamento y habían torcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como que el profeta había hecho referencia a Jesús. Lápides decidió revelar el engaño. Muy astuto él. Le pedí a mi madrastra que me enviara una Biblia judía para poder comprobarlo yo mismo, recordó. Lo hizo y ¿sabe qué pasó? Descubrí que decía lo mismo. Entonces tenía que confrontarlo. Lo judaico de Jesús. Una y otra vez Lápides se topaba con profecías en el Antiguo Testamento, más de 40 predicciones principales en total. Isaías revelaba la forma del nacimiento del Mesías, de una virgen. Miqueas señalaba el lugar de nacimiento, Belén. Génesis y Jeremías especificaban su ascendencia, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los salmos predecían que lo traicionarían y lo acusarían falsos testigos, y la forma de su muerte. Traspasarían sus manos y sus pies, aunque todavía no se había inventado la crucifixión. Y su resurrección.
Su cuerpo no sufriría corrupción, sino que se ascendería a las alturas. Y una tras otra, cada una cincelaba el escepticismo de Lápides, hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, explicó. Con temor lentamente me volví a Mateo mientras alzaba la vista al cielo, esperando que cayera un rayo. Las primeras palabras de Mateo saltaron de los renglones. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los ojos de Lápides se agrandaron mientras recordaba el momento en que leyó por primera vez esa oración. Pensé, hijo de Abraham, hijo de David. Todo estaba empezando a encajar. Pasé a la narración del nacimiento y pensé, mira esto, Mateo está citando a Isaías 7:14. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Y luego vi que citaba al profeta Jeremías. Me quedé sentado meditando. ¿Sabe? De esto se trata. Esto se trata de gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está sucediendo? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios y me di cuenta de que no era un manual para el partido nazi estadounidense. Era una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los Hechos y era increíble. Allí estaban tratando de encontrar la forma de que los judíos le llevaran la historia de Jesús a los gentiles. ¡Qué cambio de papeles! Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lápides comenzó a contarle a otros que él creía que Jesús era el Mesías. En ese momento, para él se trataba simplemente de una posibilidad intelectual. Sin embargo, sus implicaciones eran profundamente perturbadoras. Me di cuenta de que, si llegaba a aceptar a Jesús en mi vida, tendría que haber cambios importantes en la forma en que vivía, explicó. Tendría que tratar con las drogas, con el sexo, etc. No entendía que Dios podía ayudarme a realizar esos cambios. Pensaba que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Epifanía en el desierto. Lápides y unos amigos se dirigieron al desierto Mojave para una excursión. En lo espiritual se sentía en conflicto. Lo habían perturbado pesadillas en las que unos perros lo despedazaban al tirar de él en direcciones opuestas. Sentado entre los matorrales del desierto, recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Strip. ¿Estás de parte de Dios o de parte de Satanás? Creía en la personificación del mal y no quería estar de su parte. Entonces Lápides oró. Dios, tengo que llegar al final de esta lucha. Tengo que saber que fuera de toda sombra de duda, Jesús es el Mesías. Necesito saber que tú, como Dios de Israel, quieres que lo crea. Mientras relataba la historia, Lápides titubeó, inseguro de cómo expresar con palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos, luego dijo, lo mejor que puedo explicar de esa experiencia es que Dios habló a mi corazón, objetivamente. Me convenció empíricamente de que Él existe. Y en ese momento, allí en el desierto, dije en mi corazón, Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo lo que se supone que debo hacer con Él, pero lo quiero. Prácticamente he hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies. Y Dios comenzó a hacerlo mediante un proceso que continúa hasta hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado y no podían entenderlo, comentó. Solían decir, algo te sucedió en el desierto, ya no quieres tomar drogas, hay algo diferente en ti. Y yo solía responder, bueno, no puedo explicar lo que sucedió, solo sé que hay alguien en mi vida y se trata de alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos acerca de la vida, y simplemente me siento completo. Esa última palabra aparentemente lo decía todo. Completo, dijo con énfasis, de una forma que jamás había experimentado. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por cómo darles la noticia a sus padres. Cuando por fin lo hizo, la reacción fue variable. Al principio estaban gozosos porque podían darse cuenta de que ya no dependía de las drogas y emocionalmente parecía estar mejor, recordó. Sin embargo, todo comenzó a aclararse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Se sobresaltaron como diciendo, ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra causa? No sabían qué hacer con esa idea. Con un dejo de tristeza en la voz continuó, no estoy seguro de que en verdad lo sepan. A través de una cadena notable de circunstancias, la oración de Lápides por una esposa fue contestada cuando conoció a Débora, quien también era judía y seguidora de Jesús. Lo llevó a su iglesia y resultó ser la misma que pastoreaba el ministro que había desafiado a Lápides a leer el Antiguo Testamento muchos meses antes en Sunset Strip. Lápides se rió. Verá,
abrió la boca lleno de asombro cuando me vio entrar en la iglesia. La congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos del área de la Sunset Strip, junto con salpicaduras de sureños trasplantados. Para un joven judío de Newark que tenía miedo de relacionarse con gente diferente a causa del antisemitismo que temía encontrar, fue sanador poder llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lápides y Débora se casaron al año de conocerse. Desde entonces ella ha dado a luz 2 hijos y juntos dieron a luz Beth Ariel Fellowship, una congregación hogar para judíos y gentiles que también encuentran plenitud en Cristo. Responder a las objeciones. Si las profecías fueron tan evidentes para usted y apuntaban sin lugar a duda a Jesús, ¿por qué más judíos no lo aceptan como su Mesías? Era una pregunta que Lápides se había hecho muchas veces durante las 3 décadas transcurridas desde que fue desafiado por un cristiano a investigar las escrituras judías. En mi caso, me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Es extraño. Aunque el pueblo judío se conoce por tener grandes intelectos, en esta área hay mucha ignorancia. Además, hay organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en las sinagogas para tratar de refutar las profecías mesiánicas. El pueblo judío los escucha y los utilizan como excusa para no explorar las profecías en persona. Suelen decir, el rabino me dijo que no tenían sentido. Les pregunto, ¿piensas que el rabino interpuso una objeción que el cristianismo no haya escuchado antes? Quiero decir, los eruditos han estado trabajando en esto por cientos de años. Hay gran material de lectura y respuestas cristianas poderosas a esas objeciones. Si están interesados, los ayudo a que avancen. Definitivamente el ostracismo es un factor, dijo Lápides. Algunos no permiten que las profecías mesiánicas los atraigan porque tienen miedo de las repercusiones, el posible rechazo de su familia y de la comunidad judía. No es fácil enfrentarlo, créanme, lo sé. Primero, el argumento de la coincidencia. En primer lugar, veamos si es posible que Jesús solo cumpliera las profecías por accidente. Quizá es uno de los muchos a través de la historia que han encajado por coincidencia en la huella dactilar profética. Para nada, dijo Lápiz, o las probabilidades son tan astronómicas que lo descartan. El matemático Peter Stoner hizo los cálculos y resultó que la probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan es de una oportunidad en 100.000 millones de millones. Ese número es millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivieron en este planeta. Calculó que, si uno tomara esa cantidad en monedas de dólar de plata, cubrirían todo el estado de Texas hasta 2 pies de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de plata y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado y luego se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija la que está marcada? Lápiz respondió a su propia pregunta. Las mismas probabilidades de que alguien en la historia hubiera cumplido solo 8 de las profecías. Stoner también computó que la probabilidad de cumplir 48 profecías es de 1 en 10 a la 157. Un billón de billón de billón de billón de billón de billón de billón. No me he trabado. De billón de billón de billón de billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante es igual a la cantidad de átomos minúsculos en un billón de billón de billón de 1.000 millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lápides. Sin embargo, Jesús, y solo Jesús en toda la historia, logró hacerlo. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pedro. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 18. 2. El argumento del evangelio tergiversado. ¿Acaso no es posible que los escritores de los evangelios inventaran detalles para que pareciera que Jesús cumplía las profecías? Por ejemplo, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados. Por lo tanto, quizás Juan inventó la historia de que los romanos les quebraron las piernas a los 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, pero a él no. Y las profecías hablan de la traición por 30 piezas de plata. Por lo tanto, quizás Mateo redondeó los hechos y dijo que sí, que Judas había vendido a Jesús por la misma cantidad. Pero esa objeción no llegó más lejos que la otra.
En su sabiduría, Dios creó controles y equilibrio tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, explicó Lápides. Cuando los evangelios comenzaron a circular, había gente que había vivido en el tiempo en que sucedieron estas cosas. A alguien le hubiera dicho a Mateo, oye, no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad. Por lo tanto, no la manches con una mentira. Y agregó que, por otro lado, ¿por qué razón Mateo inventaría profecías cumplidas y luego permitiría que lo mataran por seguir a alguien que dentro de sí sabía que no era el Mesías? Eso no tendría sentido alguno. Es más, la comunidad judía hubiera aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar a los evangelios señalando sus falsedades. Hubieran dicho, yo estaba presente y los romanos sí quebraron los huesos de Jesús durante la crucifixión, explicó Lápide. Sin embargo, aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos derogatorios, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso, ni una vez. Tercero, el argumento del cumplimiento intencional. Algunos escépticos afirman que Jesús simplemente dirigió su vida de forma tal que cumpliera las profecías. ¿Acaso no habría leído en Zacarías que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno y luego hubiera hecho los arreglos para que fuera exactamente así? Lápides hizo una pequeña concesión. Para unas pocas profecías eso es ciertamente concebible, señaló. Pero hay muchas otras para las cuales no hubiera sido posible. Por ejemplo, ¿cómo podría haber controlado el hecho de que el Sanedrín le ofreciera a Judas 30 piezas de plata por traicionarlo? ¿Cómo podría haber arreglado su ascendencia, o el lugar de su nacimiento, o el método de su ejecución, o que los soldados apostaran por sus vestidos, o que sus piernas no fueran quebradas en la cruz? ¿Cómo se las arreglaría para realizar milagros frente a escépticos? ¿Cómo pudo arreglar su resurrección? Y aquí vamos a una buena. ¿Y cómo pudo arreglar que su nacimiento fuera en ese tiempo? ¿Qué quiere decir con que nació en ese tiempo?, preguntó Lee Strobel, el autor del libro. Cuando se interpreta Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 26, predice que el Mesías aparecería cierto tiempo después de que el rey Artajerjes I emitiera un decreto para que el pueblo judío se fuera de Persia para reconstruir el muro de Jerusalén, contestó Lápides. Se inclinó hacia adelante para rematar. Eso coloca la aparición esperada del Mesías en el momento exacto de la historia cuando Jesús apareció, explicó. Ciertamente eso no puede ser arreglado de antemano. 4. El argumento del contexto. Otra objeción que es necesario tratar. Los pasajes que el cristianismo identifica como profecías mesiánicas, ¿tenían realmente la intención de apuntar a la venida del ungido, o los cristianos lo tomaron fuera de contexto y lo interpretaron mal? Lápides suspiró. ¿Sabe? Repaso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos. Eso no es divertido, pero dedico tiempo a observar cada objeción en forma individual y luego investigo el contexto y la expresión en la lengua original, comentó. Y cada vez las profecías han permanecido firmes y han demostrado que son verdaderas. Así que aquí va mi desafío a los escépticos. No acepten mis palabras, pero tampoco acepten la de su rabino o la de la persona a quien ustedes siguen. Dediquen tiempo a investigarlas por su propia cuenta. Hoy nadie puede decir, no hay información. Hay gran cantidad de libros que pueden ayudarlos. Una cosa más, pídanle a Dios con sinceridad que les muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice yo y sin ningún tipo de tutoría me resultó claro a quién correspondía la huella dactilar del Mesías. Tenía que cumplirse todo. No son pocas las historias de personas que han intentado desenmascarar el Evangelio y han terminado encontrándose con que las evidencias apuntan a que Cristo es Señor. Stan Telchin, un empresario que se dio a la tarea de desenmascarar a la secta cristiana después de que su hija fuera a la universidad y recibió a Yeshua, que es Jesús, como su Mesías, sin embargo, quedó pasmado al descubrir que su investigación lo llevó, junto con su esposa y su segunda hija, al mismo Mesías. Más tarde se convirtió en un ministro cristiano y su libro que cuenta su historia, Betrayed, no sé cómo se pronuncia, que significa traicionado, se tradujo a más de 20 idiomas. Jack Sternberg, un prominente oncólogo de Little Rock, Arkansas, quien se alarmó tanto ante lo que encontró en el Antiguo Testamento que desafió a 3 rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron hacerlo, y él también dice haber encontrado la plenitud en Cristo. También Peter Greenspan, un obstetra y ginecólogo que trabaja en el área de Kansas City
y es profesor asistente clínico en la Universidad de Missouri Kansas City School of Medicine, al igual que Lápides, había sido desafiado a encontrar a Jesús en el judaísmo. Lo que descubrió lo perturbó, por lo que acudió a la Torá y al Talmud con la intención de desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. Por el contrario, llegó a la conclusión de que milagrosamente Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Para él, mientras más libros leía de aquellos que trataban de socavar la evidencia a favor de Jesús como Mesías, más percibía las fallas de sus argumentos. Resulta irónico, concluyó Greenspan. Creo que llegué a la fe en Yeshua leyendo los que escribieron sus detractores. Descubrió, al igual que Lápides y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo dijo en Lucas 24:44. Se cumplió y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios. Así que amigos, aquí están los argumentos para creer en que Jesús es el Mesías que Dios le había prometido al pueblo de Israel y que nos había prometido también a nosotros, los gentiles. Ahora es decisión de cada uno de nosotros ver qué vamos a responder a esto. ¿Le vamos a dar a Jesús el lugar que Él nos demanda en nuestra vida? Esto nadie puede hacerlo por nadie más. Cada uno es responsable de su propia alma. Cada uno es responsable de su propia vida. Y los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Esta es una decisión no de día a día, de segundo a segundo. Como lo dije al inicio del video, ¿qué vamos a hacer con nuestro dinero, con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con cada segundo que se nos ha dado? ¿Y qué hacemos con cada dólar que se nos ha dado? Con cada dólar, con cada centavo. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a Dios? A Jesús. Te invito a que en la caja de comentarios me dejes tus comentarios, valga la redundancia con esto, alguna pregunta, alguna sugerencia. Gracias por estar acá y espero que esto sea de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. Si Jesús en verdad es el Mesías, que ya vimos que sí, todo apunta a que así es, ya no solamente en este video, sino que en los otros 9 también que hemos subido aquí anteriormente. Jesús es el Mesías, y entonces es verdad todas las promesas que Él nos dijo en sus evangelios, que Él nos ama y que Él quiere cuidar de nosotros. No estamos solos en esa vida. Tenemos a Dios de nuestro lado si nos entregamos por completo a Él. Gracias por estar acá, un saludo y mucho ánimo.